Bueno, son las 13:04. Vamos a comenzar esta sesión de Life Expert dedicada a la difusión en resonancia magnética. Bienvenidos todos, gracias por su atención y por estar aquí. Espero que esta sesión sea lo más interactiva posible y que puedan participar tanto en el seguimiento como que también puedan hacer alguna pregunta y escribir, que yo lo miraré, lo tienen que poner en el apartado donde me han ido saludando, en QA, ahí pueden ir escribiendo sus preguntas, que las iré respondiendo a medida que se vaya desarrollando la presentación. Muy bien. Bueno, esta sesión está previsto que dure 60 minutos y la finalidad es hacerles más comprensiva la difusión. ¿Vale? Es una técnica que cada vez utilizamos más y que está presente en muchísimas aplicaciones de resonancia. Está dedicada, como ven, pues tanto a técnicos, radiólogos y físicos. Y de lo que se trata es de que al final de esta sesión pues tengan más claros los principios de la difusión, en qué consiste la difusión isotrópica, qué son los mapas ADC, cómo podemos optimizar protocolos, qué valores tenemos que tener en cuenta al utilizar el FunTool y ReadyView y cómo podemos optimizar los protocolos. Estas serían las finalidades de esta presentación que vamos a hacer hoy. La vamos a dividir en estos apartados. Primero hablaremos de los principios de adquisición de la difusión, luego hablaremos de la difusión isotrópica y del cálculo del ADC, de las opciones de software con que disponemos en General Electric, que casi todos eran usuarios de General Electric con diferentes versiones de software. También hablaremos de consejos de adquisición y trucos, de parámetros. Y por último, pues una ayuda por zonas anatómicas de las direcciones de difusión recomendadas y los valores B. Bien, ¿cuál es el papel de la difusión en la resonancia magnética? La difusión se ha convertido en una herramienta poderosa para las imágenes clínicas de rutina y para las imágenes avanzadas en el diagnóstico y la planificación del tratamiento. ¿Qué es lo que mide la difusión? La movilidad de los protones y, por tanto, proporciona una ventana a la microestructura del tejido. Empezó la difusión por la neuro y el protocolo de accidentes cerebrovasculares en muchos centros ha cambiado gracias a la difusión, porque ayuda a distinguir la isquemia aguda y el infarto crónico del infarto crónico. ¿Por qué? Porque el infarto agudo en la difusión se muestra como una señal brillante y se puede ver en menos de una hora desde que ha sucedido, en comparación con el CT, que se tardaría 6 horas en verlo o 12 horas en una secuencia potenciada en T2. Este fue como el primer gran avance que supuso la difusión. Y también se utiliza para diagnosticar otras enfermedades del cerebro como tumores, inflamación, desmelinización y enfermedades neurodegenerativas. También se utiliza, vemos, de forma rutinaria en otras áreas del cuerpo, con directrices como el PIRADS para la próstata, o en la mama o en el hígado. ¿Por qué? Porque la difusión ofrece información sobre los cambios en los tejidos que complementa la información obtenida con otras técnicas de resonancia y puede mostrar la patología tempranamente. ¿Cuáles son los principios de la difusión? Muchas veces, cuando yo voy a los centros y estamos cambiando los parámetros, ¿qué es la difusión? Y yo creo que mucha gente sí que a veces le suena y no se atreve a decirlo, pero sabe que es algo que es una secuencia importante. Eso lo primero. Vamos a hacer un poquito de historia. La difusión molecular o movimiento browniano
fue descrita formalmente por primera vez por Einstein en 1905. El término difusión molecular se refiere a la noción de que cualquier tipo de molécula en un fluido, por ejemplo el agua, como estamos viendo aquí en estos vasos, se desplaza aleatoriamente a medida que la molécula es agitada por energía térmica, es decir, por calor. En un vaso de agua, este movimiento de las moléculas está limitado solamente por los límites del vaso. Y este movimiento errático se describe mejor en términos estadísticos, mediante una distribución de desplazamiento. ¿Qué es la distribución de desplazamiento? Pues es la proporción de moléculas que se desplazan en una dirección y en una distancia. Pero en lugar de desplazamiento se utiliza el término difusión. Es decir, cuando nosotros estamos hablando de difusión, estamos hablando de movimiento, de desplazamiento. Pero para representar la distribución de este desplazamiento, la difusión debe estar vinculada a la intensidad de la señal que se mide en resonancia magnética. En 1950, otro científico, Hahn, observó que el movimiento de los espines, es decir, los protones de hidrógeno de las moléculas de agua, en presencia de un campo magnético heterogéneo, llevaban a una disminución en la intensidad de la señal. Esto fue en 1950 y la imagen como tal de difusión se definió a mediados de los años 80. Y también su desarrollo está relacionado con un tipo de secuencia, que es la secuencia EPI, porque es una técnica de codificación rápida del plano de Fourier, ya que congela los movimientos macroscópicos y nos permite adquirir esa señal. Podemos decir que DWI, que sería difusión, weighted imaging, imagen ponderada en difusión o potenciada, es una técnica de resonancia ampliamente utilizada tanto para evaluar cualitativamente como cuantitativamente la difusión del tejido. Hablamos cualitativamente de visu, da una información de un cambio de señal importante, y cuantitativamente veremos cómo lo podemos cuantificar. La difusión nos proporciona un acercamiento funcional al tejido estudiado, como podría ser otra técnica como la espectroscopia. Las explicaciones iniciales, como hemos visto anteriormente, se encontraron sobre todo a través de las imágenes neurológicas que continúan y luego se desarrollaron para otras anatomías. Bien, aquí vemos dos imágenes que nos representan los tejidos biológicos. Los tejidos biológicos son muy heterogéneos y constan de varios compartimentos y barreras diferentes y barreras con diferentes difusividades. Un tejido pues, se puede considerar como una estructura porosa formada por un conjunto de compartimentos que están más o menos conectados como una red. Y el movimiento de las moléculas de agua durante el desplazamiento aleatorio impulsado por la difusión, en vez de estar obstaculizado, como veíamos antes, el agua en un vaso está obstaculizada por los límites del vaso, en los tejidos normales se ve obstaculizado por los límites compartimentales de los tejidos y por otros obstáculos moleculares. De modo que la difusión, la distancia de la difusión se reduce en comparación con la esperada de la difusión sin restricciones. Entonces, a diferencia de la difusión libre del agua mantenida en el vaso, la difusión de agua dentro de un voxel de un tejido cerebral se ve obstaculizada por los límites, por ejemplo, de la membrana celular y, por tanto, representa una difusión de agua combinada en varios compartimentos. Entonces, la contribución de cada uno de estos elementos dependerá del tejido y de la patología. Aquí vemos estas dos imágenes en las que vemos, donde pone difusión libre, veríamos el agua, son las flechas con el círculo azul que se va moviendo entre las células. Aquí hay una difusión libre, las células son pequeñas, hay mucho espacio para moverse, no hay grandes barreras, ¿no? Tienen espacio para moverse antes de entrar en contacto con un obstáculo que sería la célula. En cambio, en la difusión restringida, lo que vemos es que las células son mayores y las moléculas de agua entran en contacto con los obstáculos antes, más rápidamente, porque hay menos espacio.
Eso sería una imagen de la difusión restringida, que luego nosotros lo vemos en las imágenes de resonancia. El contraste en la difusión se comporta como un contraste inverso al T2, porque el agua extracelular en el tejido normal se difunde libremente y da una interseñal más baja o una interseñal oscura en las imágenes, en la imagen T2 de la difusión me refiero. Y en áreas donde el movimiento normal del agua está restringido, en cambio, brilla. Entonces, ¿qué es lo que mide la difusión? Mide la movilidad del protón de agua en el tejido. Nos proporciona una visión de la estructura misma del tejido. En esta imagen que tenemos aquí delante podemos ver dos zonas muy diferenciadas. En una tendríamos una región con alta celularidad en la que la difusión está representada por L, está muy restringida, está disminuida, en cambio, y aparecerá en la imagen como una hiperseñal, en el B1000, en cambio, si el número de células es pequeño, la difusión será fuerte y aparecerá como una hiposeñal. Bien, yo pensaba a lo largo de esta presentación hacerles de vez en cuando unas preguntas de manera que esto sea un poco más interactivo, ¿vale? Por el momento. Vale. Espero que me estén oyendo todos bien, si no, levanten la mano. Bien. Vale. Tenía unas preguntas preparadas para ustedes. Vale, 2 personas han levantado la mano porque no oyen bien. ¿No oyen bien? Bueno, pues las preguntas no parece que funcionen. Vale, seguiremos con la presentación y si no me las pueden hacer en QA, pueden escribir las preguntas a medida que han ido escribiendo. Vale, vamos a seguir con la presentación. Esto sería como la primera parte en la que veríamos los principios de la difusión. Vale. Vale. Y espero que esta primera parte haya quedado clara. Ahora vamos a hablar qué es la difusión isotrópica, cuando hablamos de la difusión isotrópica y el cálculo de ADC. Vale, cuando hablamos de difusión isotrópica y el cálculo del ADC decimos que la difusión es isotrópica cuando las moléculas de agua se mueven de la misma manera en las 3 direcciones del espacio. ¿Vale? Lo vemos representado aquí por una esfera, ¿sí? Totalmente circunferencial. Estas 3 direcciones del espacio serían las 3 direcciones que también están representadas en la resonancia, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. No se prioriza ninguna dirección, ¿vale? Eso sería isotrópico, igual que cuando en una secuencia 3D queremos hacer un píxel isotrópico que sea un cubo, que sea en las 3 direcciones del espacio. Aquí lo representamos mediante una esfera. Entonces, la difusión isotrópica lo que intentamos es representar en imagen esa información del tejido. Y para eso utilizamos 4 adquisiciones de EPI para recoger esa señal. Lo primero es una adquisición potenciada en T2 sin difusión. Y es la imagen T2, que es la que ven aquí abajo, para evaluar la línea de base. Y las otras 3 adquisiciones se generan con gradientes de difusión basados en los ejes X, Y y Z. Entonces me dirán, bueno, pero yo en mi máquina no me salen 3, pero porque veremos que nosotros podemos potenciar
en todas las direcciones y el sistema recoge la señal y es cuando lo medimos en all. Y de all nos consigue una imagen, pero que tiene la información de las 3 direcciones de difusión. Los gradientes de difusión deben de ser potentes para lograr una potenciación de difusión suficiente. La sensibilidad de difusión se controla mediante el parámetro B o valor B. Normalmente en un estudio cerebral tendremos un valor de 1000, que es el factor de gradiente. Es una medida del grado de potenciación de difusión en la imagen y lo que hace es determinar la atenuación de la difusión mediante la modificación de la duración del tiempo y amplitud de ese gradiente aplicado. Esta unidad de gradiente se aplica en unidades de segundo partido por milímetro cuadrado por segundo. ¿Recuerdan cuando estábamos hablando que la difusión lo que medía era el desplazamiento? Por eso las unidades se miden en milímetros cuadrados por segundo. ¿Cómo se logra un valor B mayor? Aumentando la amplitud y duración del gradiente y ampliando el intervalo entre los pulsos de gradiente pareados. A nosotros en la máquina nos va a dar un número, no vamos a modificarlo de otra manera en que lo podemos modificar. Para detectar moléculas de agua que se mueven lentamente y distancias de difusión más pequeñas, los valores B deben ser más altos. ¿Vale? Podemos tener valores B de 500, de 1500, 1500 probablemente es con lo que se trabaje más alto, o 1400. Bien, además de tener estas 3 imágenes, adquirimos el T2 y hemos dicho las imágenes en las 3 direcciones de difusión. Bien, y luego a todos nos sonará el mapa DC. Qué importante es el mapa DC, que si mi máquina lo procesa automáticamente o yo me tengo que ir al Funtool y tengo que postprocesarlo. ¿Qué es el ADC? El ADC es el coeficiente de difusión aparente y este es el que está expresado en estas unidades y refleja las propiedades físicas del tejido. El ADC se calcula utilizando esta fórmula que vemos aquí. De esta fórmula lo que tenemos que ver es que al ADC contribuye el T2, contribuyen los diferentes valores B, es decir, la intensidad de B que estamos aplicando. Esta ecuación ilustra que la señal de las imágenes de difusión tiene también un componente del tejido T2. ¿Vale? Esto puede llevar a un efecto de brillo cuando el tejido T2 inicial es alto. A veces, cuando hablamos de difusión, hay un poco de confusión, porque podemos hablar como de 3 cosas diferentes, las 3 son difusión. Son difusión estas imágenes que vemos anteriormente, gradiente X, gradiente Y, gradiente Z, esta sería el T2, esto es difusión, bien. El ADC también es la difusión, pero el ADC es el mapa paramétrico, es decir, es un mapa ya con información, digamos, que podemos cuantificar, ¿sí? Mientras que cuando vemos el B1000 o B2000 es una imagen en la que podemos visualizar, ¿vale? Podemos detectar cualitativamente, pero con el ADC se puede cuantificar. El primer problema, bueno, ese sería, y otra cosa, entonces hemos dicho, son las imágenes de difusión, los mapas ADC, y cuando hablamos de DTI, de tensor, también estamos hablando de difusión, porque es una secuencia EPI con valores B diferentes, pero en muchas direcciones, ¿vale? También a veces hay confusión cuando se dice esta difusión es restringida o anormal. Claro, ya saben que en la resonancia magnética tenemos una señal, digamos, un mapa de grises muy amplio. Entonces, decimos que una difusión es restringida. Cuando una difusión es restringida se considera anormal. ¿Por qué? Porque las primeras imágenes en las que se diagnosticó la difusión restringida fue en la neuro y el tejido infartado aparecía una señal alta, se utilizaba un término de difusión restringida, alta en el B1000 y oscura en el ADC. Entonces, claro, esto implica que el resto del cerebro no muestra difusión restringida, pero tampoco es cierto. Una forma más
precisa de escribir esto sería decir que la difusión demuestra una mayor restricción en esa zona patológica que cabría esperar para ese tejido. Vale. También tenemos otro efecto en la difusión que es el brillo del T2. ¿Vale? Y para eso realizamos un mapa ADC. ¿Vale? Para disminuir ese shine through. El coeficiente de difusión física es reemplazado por el ADC. ¿Vale? En las imágenes cerebrales, el coeficiente de difusión aparente se calcula sobre todo utilizando valores B0 y B1000. Y en estudios de cuerpo a menudo se utilizan valores multi-B, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, el mapa ADC nos brinda una forma mucho más segura y precisa de referirnos a los valores reales de ADC, ¿vale? Porque vamos a tener datos cuantitativos, en los que en un informe se puede decir que la región demuestra valores de ADC anormalmente bajos y se confirma que la restricción de difusión es anormal o incluso alta. ¿Vale? Si ustedes tienen problemas con la conexión y no los han podido resolver, no se preocupen porque luego esta presentación va a quedar colgada en Gkers. Se la podrán descargar y podrán consultarla, ¿vale? Con toda la información que estamos dando aquí en este momento. Bien, seguimos aquí. Vamos a comparar estas tres imágenes que vemos. Una imagen sería la B0, que es el T2, la B1000, que es la que está en el medio, y el ADC, que es la imagen que está al final. La comparación de las imágenes B1000, ¿vale?, con la B0 nos permite diferenciar la señal alta que tenemos aquí en la difusión y en el T2, en cambio, vemos esta zona restringida, oscura. Pero al comparar estos dos valores, al unir estos dos valores con estos dos valores, calculamos el mapa ADC, que este es el que nos va a dar la información definitiva. El mapa ADC lo calcula píxel por píxel. Entonces vemos que en esta zona que brilla aquí tiene una zona especialmente oscura. Esto se llama restringida. Esto significa que si un área es brillante en la difusión, pero en el ADC es oscura, estamos teniendo una verdadera difusión restringida. Esto está dando una información muy importante de una lesión vascular aguda. ¿Vale? Y luego además el mapa ADC, además de darnos esta información, también elimina los artefactos comunes, por ejemplo el sombreado debido a la sensibilidad de la antena. Aunque podamos ver esta parte que aparece más oscura, lo que nos interesa es que el tejido que queramos mirar no tenga puntos negros. ¿Vale? Por otra parte, si son usuarios de General, sabrán que salen dos mapas, ADC y Exponential ADC. ¿Cuál es la diferencia del ADC con el Exponential ADC? Que en el Exponential ADC se elimina el contraste T2 en las imágenes de difusión. Bien, ¿qué opciones tenemos dentro del software de GE para poder aplicar de la mejor manera todo y para tener unas difusiones con la mejor calidad? Bien, depende del software con el que trabajen ustedes, pues puede ser, si trabajan con un software anterior al 16, probablemente solo tengan la opción All y Slice. All, que serían las tres direcciones que hemos visto, X, Y y Z, y Slice, que sería la dirección de corte. Esta ventana no existe, ¿vale? Y a partir del software 16 aparecen nuevas direcciones de difusión, ¿vale? Que son estas nuevas: 3 en 1, Tetra, Tensor, yo creo que la teníamos antes. Tensor es para imagen de tractografía. Bien, lo que pasa es que teníamos una secuencia que nos dejaba en función de si uno tenía la licencia. ¿Ven? Entonces aquí, por ejemplo, está seleccionado Diffusion Direction All, pero aquí en el desplegable podemos ver que podemos tener 3 en 1 y Tetra. ¿Y qué es esto?
Entonces, en la adquisición Tetra, primera cosa, mejora la calidad de imagen. Obtenemos una DC más fiable porque adquiere 4 combinaciones diferentes de los gradientes X, Y y Z que se aplican de modo simultáneo. Cuando aplicamos la dirección de difusión Tetra, vamos a obtener un TE más corto y una señal ruido más alta, por lo que mejora además también la calidad de los valores B más altos en los que la señal ruido se ve afectada. Ya saben que cuando tenemos un valor B más alto, a medida que subimos el valor B, vamos perdiendo señal en la imagen, ¿vale? Vamos ganando en difusión, pero vamos perdiendo señal. Entonces, con el Tetra, de alguna manera, mejoramos esto. Clínicamente útil para imágenes de próstata, imágenes torácicas, cervicales en oncología y para el cerebro pediátrico. Y luego tenemos la otra opción nueva a partir del 16, que es 3 en 1, que es una información multidireccional en 1/3 del tiempo. Aplica una dirección con un gradiente. ¿En qué aplicaciones esto sería importante? Pues por ejemplo en hígado para una apnea corta y un TE más corto, y aumenta la señal ruido. La mayor ventaja de 3 en 1 es que tarda lo mismo que una dirección y utiliza un componente de vector direccional desde las 3 direcciones. Los gradientes de difusión X, Y y Z se aplican simultáneamente. Como les decía, pues sería útil en el hígado y en la próstata. ¿Vale? Aquí vemos unos ejemplos de imágenes, difusión all con STIR, que nos dura 4 minutos, 3 en 1 con STIR, se reduce el tiempo a la mitad prácticamente, y Tetra con STIR, pues es un poco menor que all, pero sigue siendo 3 minutos en función de los cortes que pongamos, ¿no? Del número de cortes que seleccionemos. Bien, a partir de este software también tenemos otra opción que es el eDiffusion, que nos permite seleccionar más de un valor B. ¿Vale? Ustedes pueden decir, bueno, pues yo tengo un software con esta apariencia, pero no tengo esta opción. Pues esta opción, porque es una opción que se puede tener, pero que se tiene que adquirir. Simplemente es que está disponible a partir de esta versión. ¿Por qué se lanzó este multi-value? Porque se empezó a utilizar la difusión para todo el cuerpo. Y ahí necesitábamos una DC suficiente que nos permitiera recoger la señal de varios valores B. Además de esto, además de utilizar varios valores B, ¿vale? Y tenemos un rango, podemos utilizar hasta 40 valores B. Esto no se utiliza en ningún sitio porque nos llevaría a un tiempo larguísimo, ¿no? Pero bueno, podríamos variar aquí los valores B según el valor que queramos poner. Aquí podemos poner desde 2 hasta los que queramos. Y luego tenemos otra opción que nos permite ajustar las NECs para cada valor B. Cuantos más valores B seleccionados se seleccionen, pues más largo será el tiempo de exploración. A estas NECs las llamamos NECs ajustables para cada valor B, pues las llamamos Smart NECs, ¿no? ¿Por qué nos deja poner diferentes valores NECs a cada B? Porque las difusiones en realidad se reconstruyen como ecos independientes y se combinan mediante la combinación de ecos. ¿Vale? Ven un ejemplo aquí de unas imágenes de difusión en el hígado B50, B200, B600 y B1000, que podríamos utilizar para todas esas partes del cuerpo. Bien, a partir del software DV24 tenemos otra opción nueva. Este software está disponible en las 450, 450 Wide, 750, las máquinas GEM. Tenemos un nuevo producto denominado Focus. ¿Qué es el Focus? Si nos vamos al modo de excitación dentro de la secuencia de difusión, si tenemos disponible el Focus, veremos que nos deja elegir o selectivo o Focus. ¿Vale? Es un pulso de excitación sofisticado que permite reducir el field of view,
sin tener artefactos de sobreplegamiento. Estas imágenes que estamos viendo aquí, esto sería un ejemplo de próstata. Esto sería una próstata con un field of view de 40 centímetros y un valor B600. Y aquí tenemos, perdón, de próstata, de páncreas. Y aquí tenemos un field of view de 20×10, ¿vale? Porque ya veremos qué cosas tenemos que tocar en el focus con el mismo valor B, pero ven que tiene muchísima más resolución. ¿Y cómo conseguimos esto? Porque el focus, en vez de excitar un volumen completo, excita una banda dentro del field of view, lo que nos permite un acercamiento efectivo a un área con una resolución mejorada y una distorsión reducida, utilizando un tren de ecos mucho más corto. ¿En dónde aplicamos el focus fundamentalmente? Pues la próstata. Ven que la próstata ahora mismo, estas imágenes que tenemos abajo son de próstata. La próstata es como último continuamente al día, ¿no? Páncreas, recto, médula espinal para infartos, es decir, este focus lo podemos aplicar en muchas partes del cuerpo. También lo que decíamos, ¿no? Simplemente seleccionarlo, y una cosa importante es que no es compatible con ASET. Bien, nosotros en todas las secuencias de difusión tendremos el ASET activado. Si queremos excitar el focus, tenemos que desactivar el ASET, ¿vale? Estas son imágenes de focus en una columna cervical, en una columna dorsal, en cerebro. Vemos aquí un tronco cerebral, este es un útero, una próstata, el páncreas. Esto es una pelvis, estamos viendo el intestino en diferentes áreas, y aquí estamos viendo pues una magnificación de un cerebro. Estos son ejemplos de diferentes sitios que utilizan el focus, ¿vale? Yo, si lo tienen, les animo a utilizarlo y a probar los parámetros. Y por último, otra novedad como el software en la difusión, a partir del software de V26, tenemos una difusión que se llama difusión sintética o Magic Diffusion. Entonces, lo que hace esta difusión es generar varios valores B. Como ven aquí, nosotros adquirimos esto, pero luego, digamos, por llamarlo de alguna manera, de postproceso podemos decirle a la máquina que nos reconstruya esto. No hace falta que pongamos en adquisición 1400, que nos va a llevar más tiempo y necesita más NEX, sino que nos lo va a reconstruir. Y a esto le llama el valor B sintético. Esto permite al usuario ver los cambios de contraste y difusión en tiempo real, incluso después de la adquisición. Es compatible con todas las antenas, con todos los sistemas, con todas las excitaciones, incluidas selectiva y focus. Simplemente depende de la versión de software. No es compatible en tensor, ¿vale? Bien, vamos a ver cómo podemos mejorar nuestras secuencias de difusión. ¿Qué parámetros son los que podemos modificar en nuestras secuencias de difusión? ¿Cuáles son los recomendados? Bien, esta sería una imagen un parámetro básicos de exploración en cerebro, un protocolo estándar de cerebro. Vemos que tenemos un TR de 4000 y pico, ajustado al número de cortes, que son 24, un field of view de 24, la dirección de frecuencia RL y una matriz cuadrada. Bueno, vamos a ver un poco con más detalle los parámetros que necesitamos modificar, ¿vale? Lo están viendo bien, ¿verdad? Bien, que necesitamos modificar o que podemos modificar, o los aconsejados para modificar. Bien, vale. Primero, el tiempo de eco, ¿vale? El tiempo de eco tiene que ser, perdonad un minuto. Vale, cierro una interrupción. Bien, el tiempo de eco tiene que ser el mínimo en T, que es la única opción que tenemos disponible, tiene que ser el mínimo, ¿vale? Entonces, el tiempo de eco hemos quedado que tiene que ser el mínimo.
El TR. El TR es recomendado seleccionar un TR largo de 8000 a 10000 para minimizar los efectos T1 y adaptar el número de cortes, ¿vale? Luego tenemos el bandwidth. Si ustedes entran en bandwidth dirán, bueno, pues no lo puedo cambiar, probablemente sea 250. Solo se puede cambiar si el run sampling dentro de opciones de imagen está desactivado. Si no, no lo podemos cambiar. Si aumentamos el bandwidth, la señal ruido, el artefacto de desplazamiento químico y el T mínimo disminuyen, lo que significa que el echo space disminuye. Y como el echo space disminuye, la distorsión geométrica disminuye, ¿vale? Es decir, conclusión, que hay que tener lo más alto posible el bandwidth. El field of view, seleccionar el field of view que cubra la anatomía de interés. Lo que esté fuera del field of view, o sea, si nuestro field of view es más pequeño que la señal que tenemos, a no ser que estemos en focus, tendremos aliasing, ¿vale? Un field of view puede aumentar la resolución y el valor de T mínimo mientras disminuye la señal ruido. Lo mejor es tener un echo spacing más corto para la secuencia single shot. ¿Vale? El field of view, pues, a demanda de lo que necesiten. Pero en principio, para ganar señal ruido, si no tiene focus, el field of view yo aconsejo grande. El grosor de corte, el necesario. Podemos copiar el grosor de corte con otra secuencia anterior para que los cortes coincidan. Puede ser 3. El spacing, 0, entre corte y corte. Los cortes, los necesarios que necesitemos, ¿vale? El número de cortes va a depender del TR, del T, del TI, del SAR y del gradiente, ¿vale? El único problema que pueden tener con los cortes es cuando están haciendo una secuencia sincronizada de abdomen, por ejemplo, que a lo mejor no les deja poner todos los cortes que necesitan. Entonces tienen que ir a actualizar la respiración y aumentar el RR a 2 o a 3, ¿vale? Y además depende de todo esto. Luego, la frecuencia, ¿vale? La frecuencia requerida, bueno, las opciones de valores de frecuencia van desde 32 a 512, ¿vale? De 32 en 32. A medida que aumenta la matriz de frecuencia, aumenta el spacing. Por lo general, en single shot es mejor mantener la matriz de frecuencia lo más baja posible para mantener el spacing, el echo space, lo más corto posible. Es necesario encontrar el equilibrio entre el spacing y la resolución, ¿vale? La fase. Como en cualquier secuencia, a medida que aumenta la matriz de fase, la resolución aumenta y el número de cortes disminuye. Pero el tiempo de exploración no cambia, porque estamos en una secuencia epi-single shot. Porque aquí el tiempo de adquisición depende de los shots y el TR, ¿vale? La fase puede ser mayor que la frecuencia en una secuencia epi, contrariamente a otras secuencias. Esto es importante. Bien, next hemos visto que los podemos cambiar. Next, hay que seleccionar un valor de next que produzca la suficiente señal ruido. A medida que aumenta el next, la señal ruido y el tiempo de exploración aumenta. Bien, face field of view. 1 tengo aquí. Solamente lo cambiaríamos en focus, ¿vale? Y el face field of view cambia de 0,5 a 1. No podemos hacer 0,80 como en cualquier otra secuencia. A medida que el partial field of view disminuye, la distorsión geométrica disminuye. Otro parámetro importante, la frecuencia y dirección de frecuencia. Generalmente hacemos la difusión en plano axial. La frecuencia tiene que ir siempre en RL. Entonces la tendríamos intercambiada respecto a otras exploraciones sin EPI. Esto es importante porque disminuye la distorsión geométrica y reduce el potencial de estimulación nervioso periférico. Vale. Y por último, el PURE no es aconsejado ponerlo, a pesar de que nosotros nos parezca que a lo mejor mejora la imagen, y optimize T, tenerlo activado. Hay otra cosa importante que es el asset. El asset en la difusión. ¿Qué es lo que hace el asset? Reduce la distorsión geométrica en las exploraciones single shot EPI a reducir la acumulación de fase a través del espacio K, ¿vale? Por lo que es recomendado utilizar
el asset en las secuencias de difusión, que lo tendrán puesto, ¿vale? Y si lo quitan verán que el tiempo no cambia, pero lo que hace es disminuir la distorsión. Bien, otra novedad si tienen el software a partir de V24, tienen un nuevo apartado en detalles de la secuencia que se llama Real Time Field Adjustment. ¿Qué es? Es una mejora de esta versión y se puede usar tanto en imágenes con difusión como en tensor, que lo que hace es compensar las distorsiones de la imagen que se producen debidas a las corrientes de Foucault. Tradicionalmente utilizábamos Dual Spin Echo, ¿vale? Pero con la reducción de Real Time Field Adjustment, hacemos una corrección prospectiva en la adquisición de datos y una corrección retrospectiva en la reconstrucción de la imagen. Y además, al utilizar el Dual Spin Echo, nos aumentaba nuestra secuencia en 20 milisegundos, mientras que aquí no aumenta el tiempo. También esto ayuda cuando se realizan imágenes fuera del isocentro, ¿vale? Si vamos a hacer una difusión en músculo esquelético, en una extremidad, ¿vale? Bien, otra recomendación de difusión. Si entramos en la pestaña de Details, de Advanced, en el CV5, a partir del software, la configuración predeterminada que nos aparece es Zero Filling o Modine, ¿no? Entonces, reconstrucción igual a 1 es Homodine. Bien, ¿qué es lo que hace esto? Reducir los artefactos de rayas en las imágenes con baja señal, ruido y movimiento. Aquí nos referimos pues a la fosa posterior del cerebro, ¿vale? Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer? En zonas de movimiento sería también en el hígado, ¿vale? Entonces, si ponemos reconstrucción Zero Filling 1, estaría recomendado para las secuencias de difusión sincronizada, ¿vale? Y Recontip Homodine 1 para estructuras y movimiento, para fosa posterior y para hígado 0, ¿vale? Espero que haya quedado claro. Bien, otro tema, saturación grasa sí, saturación grasa no en la difusión. Bueno, pues una buena desaturación grasa es clave en la difusión para evitar artefactos de efecto fantasma. Hay diferentes tipos de saturación. Tenemos la saturación grasa, FAT, de toda la vida. Se recomienda para la mayoría de las anatomías que no tienen falta de homogeneidad en B0 y B1, como por ejemplo la cabeza, la pelvis, próstata, riñones, columna vertebral con doble SIM. Podemos utilizar la saturación especial para la mama o el páncreas. También podemos utilizar IR Prepared o IPrep Time, o sea, un pulso de inversión para la mama o el plexo braquial. No se preocupen porque al final hay unas recomendaciones para cada área anatómica. Si ahora no. Y luego también podemos utilizar la saturación especial para minimizar el artefacto de desplazamiento químico, especialmente crítico en las 3 teslas. El sistema determina el tiempo de inversión óptimo para reducir el desplazamiento químico. Entonces, cuando lo seleccionamos a través de las opciones de imagen, entramos y seleccionamos el IR-Prep, ya directamente el sistema nos detecta el óptico. Y esto sería similar a la técnica que utiliza Diffusion Whips de Philips, ¿vale? También se puede seleccionar manualmente los tiempos de inversión. En 1,5 el recomendado sería 160 y en 3 teslas sería 200. Bien, Sync Volume, famoso Sync Volume, pues también ayuda a mejorar la imagen porque nos evita los artefactos de ghosting, que son muy importantes. Es decir, si juntamos una buena saturación grasa y la utilidad de 1 o 2 volúmenes de Simin, especialmente en anatomías como la columna vertebral, sobre todo en 3 teslas, es muy recomendable utilizar un Simin localizado. Bien, en Focus es recomendable utilizar siempre el doble SIM en la columna vertebral y en la mama.
lo que va a mantener es que la imagen sea consistente y que la calidad de imagen sea estable. ¿Dónde activamos doble SIM? Pues si nos vamos a avanzados en CV9, ven que en SIM Volume Mode 0 pondría por defecto, o sea, es un SIM. Si ponemos 1, nos da la opción de activar 2 SIM. Puede ser clave este doble SIM para mejorar el ADC en la columna vertebral, en la difusión focus, especialmente en pacientes delgados y en 3 Tesla, como les decía. Bueno, nos queda poco tiempo. Vale, última cosa para optimización de la secuencia, colocación de bandas de saturación en la próstata sobre la piel. Y luego, en el texto de imagen vamos a ver dónde están colocadas las bandas de saturación. ¿Vale? Bien, por último, ¿cómo optimizamos el focus en este apartado? Vale, hemos visto que el focus se seleccionaba en el menú desplegable de excitación para las secuencias difusión y difusión TEI, o sea, difusión Tensor Imaging. Hemos visto que Asset no es compatible. Y hemos visto que el Face, entonces primero seleccionamos el pulso, nos vamos al Partial Field of View, bien, y vemos que aquí podemos seleccionando Face Field of View 0,50. Bien, entonces, si tenemos un Partial Field of View de 0,50, como vemos aquí, tenemos una frecuencia de 160 por Partial Field of View 50. ¿Cuál es el Partial Field of View? O sea, la mitad de 160 es 80, esa sería nuestra fase, ¿vale? ¿Qué limitación podemos tener con el focus? Pues a lo mejor el número de cortes que es más limitado y que también vamos a poner bandas de saturación. Y también está recomendado utilizar el FATSAT. Y luego hay que asegurarse que el focus esté bien activado. En cuanto a los valores B, pues puede utilizar los que necesite. Y en cuanto a la saturación grasa, puede utilizar FATSAT o Special, ¿vale? Y los valores B y las NEX los ajusta en lo que necesite. Bien, difusión propeller es una difusión que fundamentalmente se utiliza para cerebro y fosa posterior. En esta imagen podemos comprobar cómo en una difusión estándar no distinguimos porque hay mucho artefacto y aquí gracias al propeller se puede distinguir este artefacto. También se utiliza para CAIN. Entonces, lo importante es saber cómo aparecen las imágenes. ¿Ven? En la pestaña de Parameters tenemos ADC, exponencial ADC y combinada. Combinada va a llamar a la imagen B1000. ¿Vale? Bien, y luego en la lista de secuencias en el browser veremos que la imagen 13 es la adquirida Propeller y luego la 1302, la 1300 es el ADC de esta secuencia, 1301 es el exponencial ADC que hemos dicho que es el ADC sin componente T2 y el 1302 que es la combinada. Vale. ¿Cómo podemos optimizar el ADC? Cuando nosotros tenemos el postproceso de ADC que lo podemos hacer dentro de la máquina. Bien, seleccionamos la secuencia de difusión y clicamos en Add Postprocess. Y entonces nos va a salir un pequeño menú en Setup con estos valores. Con estos 3 valores que son Threshold, Confidence Level, Cursor Size. Ese threshold lo dejamos por defecto a 50, pero en el confidence level, en exploraciones de body, lo tendríamos que subir a 0,5 y el cursor size a 1. No me detengo en esto porque nos queda todavía un poquito y estoy mirando el reloj y veo que nos quedan solamente 7 minutos de presentación para seguir para terminar. Pero bueno, entonces quédense con estos valores que serían recomendables en body. ¿Por qué? Porque si este umbral, que es el que viene por defecto en 0.01, se establece demasiado bajo, la caída de la señal entre dos valores B consecutivos para algunos voxeles es mayor que el umbral 0.01, el sistema no podrá hacer ajuste y simplemente excluirá los datos y por eso nos aparecerán puntos negros en la imagen. ¿Vale? Entonces, donde va a caer menos la señal, que es en body, tenemos que poner este valor más alto. Bien, pero esto tenemos que comprobarlo cómo sale el ADC para enviarlo luego al PACS. Bueno, llegamos casi al final ya y simplemente
Les voy a mostrar aquí unas tablas o unas recomendaciones de valores B y direcciones de difusión según el área anatómica, que yo creo que a nivel clínico práctico diario es lo que todo el mundo quiere saber, ¿no? También hay que saber que los valores B óptimos son un tema muy discutido y parecen estar cambiando constantemente, pero se pueden encontrar consejos en artículos de revistas y guías publicadas. A continuación vamos a presentar estas recomendaciones que están basadas en las guías publicadas de las que hablaba en la literatura médica, que verán la bibliografía después, y en la experiencia de IE y sus usuarios de centros de referencia, una experiencia muy amplia. Luego ya de responsabilidad del usuario seleccionar los valores óptimos, pero espero que estas recomendaciones les ayuden. Por ejemplo, en cerebro, en un protocolo de rutina, ¿qué tendríamos que utilizar? Pues direcciones, tipo de difusión, podemos utilizar OL para un estudio de rutina, pero si queremos hacer fosa posterior, cerebelo o cráneo pediátrico, pues pondríamos tetra, ¿vale? Los valores B recomendados en 1,5 Tesla serían el 0, 1000 o 1500 y en 3 Tesla 0, 1500. Cuando vamos a estudiar un colesteatoma con la difusión propeller, la recomendada es la difusión propeller para calle y cuello. Las direcciones serían all y focus, que podemos utilizar filoview pequeño, y los valores B serían 0, 800 y 1000 o 0, 1200. En cerebro tenemos además la tractografía, que el mínimo para hacer una tractografía de direcciones de difusión serían 6. Y los valores B que podemos estándar sería 1000. Esa en una tractografía siempre va a durar un poco más de tiempo. La mama. ¿Qué direcciones de difusión son las recomendadas? Pues all, y que sería como rutina, o podemos utilizar tetra. También podemos hacer, para hacer una mama más pequeñita en sagital, podemos utilizar la secuencia focus, como ven estas imágenes de aquí. Valores B recomendados, 0 y luego entre 700 y 1000, sería correcto 700 o 700 y 1000. Saturación, muy recomendada en la mama, podemos utilizar Special o STIR, tanto para 1,5 como para 3 Tesla. Muy recomendado la colocación de 2 volumen SIM, ¿vale? En cada mama, que nos va a mejorar mucho la calidad de imagen. En hígado, ¿vale? En hígado, como hemos dicho antes, para la detección sería simplemente la señal de la difusión. Podemos utilizar 3 en 1 y ON. Pero si queremos hacer un mapa de C y caracterizar la lesión y medir el ADC, la recomendación es OL. ¿Qué valores B? Pues para la detección 50 y 800, para la caracterización podemos subir más, y aparte de 50 sería en vez de 0, ¿vale? Y para la caracterización tendríamos 50 también, 200, 400, 800. También recomendamos colocar 2 volumen SIM, ¿vale? En páncreas hemos visto imágenes de páncreas con un filoview pequeñito, si no tenemos el focus, podemos utilizar la dirección en all, y los valores B serían 0, 50, 600, 800. Focus con 0, 500 y 600. Lo mismo, recomendación, 2 volumen SIM. Entero RM, direcciones de difusión, all. Valores B, 0, 10, 1300. Podríamos utilizar también focus si queremos una zona pequeña. Saturación, ninguna o FATSAT. Próstata, la próstata tan importante, tan frecuente, y tenemos direcciones de difusión que podemos utilizar, direcciones all y tetra. Podemos utilizar también el focus seleccionado solo la próstata con filoview pequeño. Estas son imágenes de focus. Y para el ADC utilizaríamos valor 0, 750, 900. Si queremos solamente para detección mayor de 1400, si nuestra máquina puede, y con el focus con valores 1000 y 2000. Podemos no utilizar ninguna saturación o podemos utilizar la saturación especial, ¿vale? Y recomendaciones de cuerpo entero, que también hacemos difusión, pues en la adquisición sería all, y valores de ADC en vez de 0 utilizaríamos 50 y 800 y 1000. Esto sería para los ADC. Para la detección con 800 sería suficiente.
Vale, podemos utilizar la saturación STIR y bueno, la detección también en las direcciones podríamos utilizar 3N. Bien, columna. En columna también estamos utilizando difusión. Se puede utilizar tanto difusión como focus, ¿vale? Podemos utilizar all o DTI. Esta es una imagen pequeña de tractografía aquí abajo. Este es un focus que tenemos un field of view extendido en la zona dorsal. Saben que y este es el ADC, es una zona muy difícil en la zona dorsal, y los valores B recomendados en la columna sería 0 y 800. Y también aquí está indicada o está recomendada la colocación de doble SIM. Bien, acabo ya. Esto ya estamos al final. Solo un apunte sobre los valores de ADC. Bien, aquí tenemos dos imágenes en las que hemos medido el ADC. Nos vamos a nuestra tabla y aquí nos salen los valores de ADC en milímetros cuadrados por segundo. ¿Vale? Salen en 10 a la menos 6 milímetros cuadrados por segundo, metros cuadrados segundo exponencial 9 milímetros cuadrados por segundo. Y luego, esto es lo que encontramos en la literatura, por 10 a la menos 3. Y entonces a veces se produce perplejidad porque dicen, bueno, ¿y esto? Bueno, pues la explicación está aquí. Si yo quiero pasar de 10 menos 6 a 10 menos 5, lo que hago es, si yo tengo 35 de unidad, multiplico por 10 a la menos 6, sería lo mismo que hacer 3.5 por 10 a la menos 5, 1, 2, 3, 4, 5. Este sería. Pero si yo quiero pasar al contrario, es decir, simplemente la regla es dividir por 10 y reducir un exponencial o 2 o 3 en función de lo que yo tengo que pasar de 10 a menos 6 a 10 a menos 3, pues pasaría, digamos, desplazaría 3 ceros, sería 1,7. Y ven que este valor es muy parecido a 1,82, que es el que tenemos aquí publicado de la literatura. Bien, bueno, esta es la bibliografía sobre la que se han basado las recomendaciones de difusión. Siempre esta presentación va a estar cargada, en los tutoriales de GKers y la van a poder consultar o la van a poder descargar. Bien. Y por último, no duden en utilizar estas recomendaciones que les pongo aquí. Lean sobre las recomendaciones actuales, ¿vale? Porque es algo vivo que va cambiando. Comenten los protocolos en equipo, tanto técnico y radiólogo como radiólogo y técnico, porque siempre puede haber, digamos, algo que pueda aportar el técnico al radiólogo dentro de la secuencia de adquisición, como el radiólogo al técnico, porque acaba de leer un artículo, quiere probar algo. Es decir, así vamos mejorando. Aquí utilice las sugerencias de optimización de protocolo para mejorar la calidad de imagen. Yo les advierto que todo lo que les he recomendado aquí funciona y que está probado y que lo utilicen. Y también tienen otra opción muy interesante, que es, si procede, utilicen nuevas opciones de prueba solicitando Flex Trial. Es decir, puede decir, mire, yo tengo software 16 y a mí no me aparece eso. Bueno, pues se pone en contacto con la persona de aplicaciones del país o con la persona de ventas y se le puede pedir un Flex Trial, es decir, una licencia de prueba que puede durar desde 1 mes a 3 meses, con la que puedan probar si realmente les mejora. Vale. La calidad de imagen o mejoran sus resultados, mejoran las valoraciones. Y utilice todas las técnicas de postprocesamiento disponibles, ¿vale? Todas las que tiene, es decir, los ADC y cómo los pueden Dual Spin Echo, mejor desactivado, depende de lo que vaya a hacer. Si va a hacer body, mejor Dual Spin Echo desactivado. Sí, esta era una pregunta que tenía por aquí. Lo siento, hasta ahora no se había visto. Si quieren, vale. Si quieren hacer alguna pregunta, hemos llegado al final del tiempo. Más o menos sí, porque hemos empezado hace 1 hora. Espero que les haya quedado claro
y que por lo menos que les haya aclarado, porque es un tema muy importante ahora mismo, que se utiliza muchísimo y en el que pueden colaborar todos para mejorar la calidad de imagen. A ver, una pregunta aquí. Adquisición en body, frecuencia en AP, depende del plano de corte. Si está en plano axial, siempre frecuencia RL. ¿Vale? Si está en plano axial, frecuencia RL, porque los lentes trabajan mejor. Y si no, la mejor manera de hacerlo es lo cambian y verán qué distorsión aparece en la imagen. Que esa suele ser también una pregunta muy frecuente en las difusiones. ¿Vale? Espero que esté contestada. Vale, a ver si... Bien. Bueno, me alegro que les sirva y lo importante es bueno, que entren en Gkers y que tranquilamente, quizá en algunas partes he corrido un poquito más, pero yo creo que más información que esta no se puede dar y que les sirvan los valores. A ver, otra pregunta. Para disminuir artefactos... A ver, un momento. Para disminuir efectos de brackets, ¿mejor propeller? Pues sí. Para disminuir artefactos de brackets, mejor propeller. Pero bueno, el artefacto de brackets va a ser grande. Si pudiera, pues no creo que la secuencia le deja poner ninguna banda de saturación. Sí, pero sería mejor, esa sería la solución. Propeller, si tuviera focus, podría intentarlo con un filovio pequeño, porque en la zona anterior, que sería de los brackets, o podría hacer la difusión tanto en coronal como en axial. ¿Vale? Espero que esté contestado. Bien, si tienen alguna pregunta más. Gracias, Gisela. Gracias, Eva Claudia. Gracias, Valdir. ¿Puedes poner el link para poder verla otra vez? Gracias. Vale, vamos a ver. El link es esta, gkers.com. ¿Vale? Si ustedes entran en gkers.com, pero para verla se tendrán que registrar. Y para registrarse tienen que poner simplemente su nombre y el número de sistema con la que trabajan. Entonces ahí ya se crea su usuario, ya recibirán información y pueden descargarse lo que quieran. Y además aprovechen porque no hay muchas cosas en castellano. Esperemos que cada vez tengamos más. Ustedes pueden publicar cosas también. Pueden publicar sus... Y ahí verán que tenemos, ahí podemos conectar, compartir, aprender. Puedes descargar cosas bien sencillas. Para difusión en plano sagital, ¿mejor con el focus? Pues sí, bastante mejor con el focus, como lo hemos visto en la columna lumbar. Sí. Respetando los pasos esos que les he dicho del focus, que son importantes. Y yo también, si tienen más señal, pongan bandas de saturación, anterior, posterior, arriba y abajo. Pero con el focus queda francamente bien. ¿Sí? ¿Vale? Matriz siempre cuadrada, no, lo pueden ver, lo he dicho, vale, no, justo, la secuencia de difusión es donde podemos tener la fase más grande que la frecuencia, vale, la fase cuadrada la hacemos en neuro por tener el píxel cuadrado y tener mejor señal, pero si va a hacer body, puede hacer una fase en la que la frecuencia, o sea, la frecuencia cuanta más baja sea, menos tiempo de eco tenemos, ¿vale? Con lo cual tenemos mejor señal. Y la fase, en vez de subirla, perdón, a ver si me estoy liando un momento, Ahora le voy a decir. A medida que aumenta la resolución de fase, la resolución aumenta, el número de cortes disminuye, el tiempo de prelación no cambia. La fase puede ser mayor que la frecuencia en una secuencia de pi, eso era lo que le quería decir, ¿vale? Y la frecuencia lo más baja posible. Pruébelo en body. En cráneo probablemente no tenga problemas, porque en el cráneo la difusión siempre sale bien. No en vano, la difusión empezó en el estudio de cráneo. ¿Vale?
Espero haber contestado. Bien. A ver si más preguntas. Bien. Gracias a ustedes por su participación. Bueno, espero un poquito más, bueno, son y 10, iba a decir, espero hasta y 10. Espero de verdad que les haya servido. El próximo mes tendremos otra charla hablando, eso espero que sea útil, de eso se trata. El próximo mes tendremos otra charla en la que hablaremos de la próstata, que es importante. Entonces, quizá repetiremos conceptos que se han presentado aquí de la difusión, pero nos alargaremos más en el tema de la próstata, que es muy importante y que ya saben, bueno, que es súper importante, ¿no? Y que a veces, bueno, hay que saber cómo quitar los artefactos, cómo obtener mejor calidad de imagen, también siendo el tiempo de adquisición. Y puede ser, y hoy en día ya, aunque no tengan el software de última generación, lo pueden hacer con cualquier versión de software. Ahora bien, si tienen las últimas versiones, se trata de que aprovechen todo lo que el software les puede ofrecer. Bueno, pues yo creo que si no hay más preguntas, ¿vale? Pues ya voy a desconectar la charla. Les espero en febrero, les llegará la invitación. Si se han conectado a esta, les llegará. Ven y pueden hacer replay las veces que quieran a esto. Incluso me pueden saltar, como cuando uno se pone en un vídeo, y detenerse en lo que más les interesa. ¿Vale? Con lo cual, yo creo que es una buena oportunidad. Bueno, pues lo dicho, si no quieren nada más, nos despedimos. Muchas gracias por su atención y espero que todos hayan podido escuchar y ver correctamente. ¿Vale? Buenos días y hasta la próxima.